Gracias por seguir con nosotros, agradecemos su compañía y damos inicio a este segmento de la reflexión de la palabra y damos así la bienvenida a nuestro querido y estimado Padre Nicolás Sánchez, quien se encuentra con nosotros virtualmente. Buenos días, Padre, felices, agradecidos con Dios de verlo. Buenos días a todos los hermanos y hermanas de ESNE y un gusto estar con ustedes una vez más. Sí, ya estamos listos y atentos con nuestra Biblia y nuestros apuntes para tomar nota. Padre, usted es de la parroquia San Patricio de North Hollywood, actualmente está ahí y usted nació en España, en Barcelona, así que nosotros le damos gracias al Señor de que tan lejos usted esté en estos momentos con nosotros tan cerca de aquí de los estudios Chatsworth. Así que yo le quiero preguntar, para adentrarnos al tema que usted estará tocando el día de hoy, ¿qué podemos tener en cuenta de Eva para aprender hoy de Agar? Pues vamos a decir que ayer, por ejemplo, partimos de la carta a los Gálatas, ¿se acuerda? El bautismo nos hace uno y no hay más hombre y mujer. La unidad que existe entre el varón y la mujer, de tal manera que una relación humana se realiza en la unidad de hombre y mujer, en la complementariedad, en la mutua ayuda y en el don recíproco, como decíamos, estableciendo la comunión con Dios, la comunión entre el hombre y la mujer y la comunión con la creación. Ahora seguimos con la carta a los Gálatas, que dice que ya no hay ni esclavos ni libres. Y Agar es precisamente la mujer esclava. Y diríamos que Sara sería la mujer libre, que también San Pablo lo va a poner como un ejemplo para decir que nosotros somos hijos de Sara y no de Agar, significando que nosotros somos hijos de la gracia y no somos hijos de la ley. Pero aquí vamos a ver que sea Sara que Agar son también ellas fruto de la ley, fruto de las costumbres, fruto de una época que crea también una tensión, una división, no solamente entre el hombre y la mujer, sino también entre las mujeres mismas. Pero ahí se manifiesta Dios de una manera especial. Dios, fiel a su promesa, no va a dejar ni a Sara ni a Agar, aunque la historia parezca retorcida. Y aquí yo quisiera pararme ahora un ratito para poder entender lo que significa la revelación de Dios en la historia. Nosotros, cuando leemos la Biblia, entramos a formar parte de la historia de la salvación. La revelación es palabra de Dios en la historia humana. Y la historia humana está reflejada también en esa palabra de Dios. Y nada más evidente para poner el ejemplo con la historia de Sara y Agar, la esclava Agar. Una mujer de fe. Dios escucha, podríamos decir, el clamor de la mujer oprimida. La opresión del sistema patriarcal que aparece ahí en toda su crudeza, la lucha justa por la libertad de una mujer de fe esclava. Y podríamos decir que Agar es la mujer de ayer, pero también puede ser la mujer de hoy. Hay dos textos que nos relatan la historia de la relación entre Sara y Agar. Dos tradiciones distintas, vamos a decirlo de esa manera, dicen los expertos. Génesis 16, 1 a 14 y Génesis 21, 8 a 21. No lo vamos a leer aquí en este programa, es una invitación a que cada una de ustedes y cada uno de ustedes pues pueda también leerlo, meditarlo y orar con él. Y se manifiestan en estos textos claramente la parte de la historia, es historia de la salvación, es decir, la salvación de Dios entra dentro de la historia humana, por lo tanto es una historia llena de pecado, es una historia llena de una ley injusta también, vamos a decirlo, y es una historia donde Dios progresivamente se va a ir revelando. Eso forma parte de nuestra concepción de la revelación y de la palabra de Dios. Y en esa historia existe el patriarcado, cómo no,
asumido completamente socialmente, culturalmente e incluso hasta religiosamente. Hay dos textos. Por ejemplo, donde se manifiesta cómo Abraham y su historia está también impregnada en este ambiente cultural, social y religioso. El otro es el sacrificio del hijo Isaac. Abraham llegó a pensar que Dios le pedía el sacrificio de su hijo. No voy a entrar ahí, ¿verdad? Sin embargo, Dios se dio cuenta Abraham que Dios no le pedía el sacrificio de su hijo, sino que ahí tenía preparado el Cordero, que será después el prototipo de Jesús, Cordero de Dios. Pues aquí se manifiesta esta sociedad patriarcal, donde se mantiene el valor de la vida con todo y de la dignidad personal y de la comunión en la relación. Sin la mujer esclava, será aquella que va a salir adelante en búsqueda de vida, en búsqueda de libertad. Por otro lado está el tema de la esterilidad como una maldición divina, que es lo que nos manifiesta Sara, siempre atribuida evidentemente a la mujer en una sociedad patriarcal, apagando la unidad de personas, como aprendimos de Eva, en el don recíproco. La mujer queda sin principio de autonomía. Jurídicamente hablando, en la sociedad patriarcal sus derechos dependen completamente del varón. La mujer dependía del padre, del marido, del hijo o del cuñado, siempre de un varón, para que podamos entender la situación social de entonces y esta historia de la esclava Agar. Agar tenía, vamos a decirlo así, como tres desgracias. En aquella época, la mujer es pobre, es extranjera y es además esclava. Se podía ser esclava por varios motivos. Se era esclava quizás porque vendida por la familia para saldar una deuda, o bien por la distribución de un botín de guerra. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan de este tipo de esclavitud. O también por extremada pobreza, se vende a sí misma como esclava para la propia sobrevivencia. Y este era posiblemente el caso de Agar. Y había también una ley que decía que según la legislación, en caso de esterilidad, como era el caso de Sara, esterilidad de la mujer, se pensaba siempre por el lado de la mujer, la esclava le puede engendrar un hijo a la mujer legal. Pero ese hijo no va a ser para la esclava, ese hijo tiene que ser para la mujer estéril. Así que aquí tenemos la historia de Agar contada en esas dos tradiciones que le hemos dicho del libro del Génesis. Y aquí aparece Dios en escena, Dios que sale al encuentro de Agar cuando lo invoca en su dolor. Ya sabemos la historia, dos veces Agar tiene que huir al desierto. Una porque se puso impertinente y arrogante ante Sara, porque ella podía tener un hijo, Sara no le gustó, entonces se lo dice a Abraham y Abraham le dice haz con ella lo que quiera y la manda al desierto. Pero Dios sale a su encuentro y la hace volver a Sara. El segundo momento es cuando ya están los dos hijos, sea el de Sara y el de Agar, ¿verdad? Isaac e Ismael, y empieza a haber un conflicto por la herencia. Sara no quiere compartir su herencia con el hijo de la esclava y entonces la manda al desierto. Miren que si bien es una sociedad patriarcal, aquí el patriarca Abraham aparece como envuelto entre dos mujeres y es como tan real como la vida misma en el día de hoy, que al final cuántas historias entre la nuera y la suegra y el hombre en medio que no sabe qué hacer en la lucha entre una y otra. Yo me he encontrado y me sigo encontrando muchas historias de este tipo y así Abraham también dándole a Sara el poder sobre Agar. Pero hay víctimas y verdugos, pero a la vez todos víctimas del mismo sistema patriarcal injusto. Aquí vemos también a Agar. Agar que en el desierto invoca a Dios en su dolor y la invocación es el Roí. Es una palabra hebrea, ¿verdad?, que dice el Dios que me ve, el Dios que me ve. Agar tiene
la fe de que Dios en su pena, en su dolor, en su lucha, porque es una lucha en el fondo por la vida y por la libertad, Dios la ve, Dios la ve. Y está recordando ese Dios que también ve el clamor de su pueblo, y eso ya es más adelante será, ¿verdad? De Moisés, recuerdan que Dios vio el clamor de su pueblo en Egipto. Dios es aquel que ve la aflicción de su pueblo, que ve la aflicción de Agar, y por lo tanto va a salirle al encuentro. Dice, no he visto al que me ve. Ve su situación y también ve su anhelo, sobre todo de vida y de libertad. La causa del conflicto entre Sara y Agar se traslada a los hijos, referida sobre todo a la herencia, segunda parte de su exclusión y de su partida hacia el desierto. Isaac e Ismael, ahí tenemos a los dos hijos. Agar, que es expulsada al desierto con su hijo de Berseba, sin más provisión que pan y agua, y es la segunda vez que ya va al desierto. Y en el extremo de la necesidad, al borde de la desesperación, también esperando la muerte, incluso la muerte de su hijo, de nuevo Dios sale al encuentro de Agar, escuchando su llanto. Y a la voz de Dios abre los ojos, ve un pozo, recordamos también la samaritana y el pozo y el agua viva, y se levanta salvando también a su hijo. Ahí tenemos a Agar, la mujer pobre, esclava, extranjera, fugitiva y expulsada. Más representación de la opresión injusta ya pareciera que no pueda existir, y sin embargo goza, y esto es muy importante, va a gozar esa mujer marginada de la experiencia de los más grandes líderes del pueblo de Israel, es decir, la teofanía de Dios. Dios se le manifiesta. Eso no ocurre en la Biblia, sino con los líderes del pueblo de Israel. Y aquí ocurre precisamente con Agar. Repito, la mujer pobre, esclava, extranjera, fugitiva y expulsada. ¿En qué mujeres pensamos en el día de hoy a las que se puede aplicar estos calificativos y adjetivos? Pues bien, Dios se pone al lado de todas esas mujeres que están luchando en su vida por la sobrevivencia, que están luchando en su vida por la dignidad, que están luchando en su vida también por la libertad. Y Dios sale a su encuentro, sobre todo si son mujeres cuya fe no va a desfallecer. Muchas historias se pueden contar hoy en día, ligadas precisamente y parecidas a las de Agar. A pesar de que han pasado muchos siglos, esta sociedad en la que la mujer aparece también oprimida sigue presente y sigue patente en muchas historias concretas de muchas mujeres de hoy. ¿Cómo entender aquí también la revelación divina? Una revelación divina que se hace en una historia de error y de pecado. Porque también esa historia de Abraham y Sara, a pesar que es el padre de las promesas, a pesar de que es aquel a quien se le ha prometido una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y que será descendencia también innumerable y que se extenderá por toda la tierra, pues dentro de esa grandeza también está la historia del error y del pecado. Ahí también, a pesar de esa historia, Dios interviene, Dios salva. Por eso es historia de la salvación, y por eso vemos también en la Biblia todas otras cosas que nos sorprenden, como las guerras, como las envidias, como los asesinatos. Recordamos el rey David, por ejemplo. Ahí Dios también se sigue manifestando. Y aquí nos podemos preguntar, y esa es la pregunta, porque si existe la esclavitud, pareciera que es Dios quien da esas leyes, porque se rigen por lo que se supone es una ley también divina.
¿Dios es el Dios de la esclavitud? ¿Acaso la historia no tira al traste el ideal del patriarca Abraham, que también es una historia de pecado? San Pablo dirá que nosotros no somos hijos de la esclava, representando a la ley, sino de la mujer libre que da origen al pueblo de Dios, que representa la gracia de Cristo. Y como palabra de Dios, ¿qué mensaje podemos sacar? Podremos decir que las costumbres humanas, culturales, sociales, patriarcales, están presentes ahí también en esa palabra de Dios, porque es palabra de Dios en una palabra humana, no lo olvidemos nunca. Y esa es la historia del pecado y el límite humano, presente también en la Biblia. Es palabra de Dios, vuelvo a repetir, en una palabra humana. Pero como palabra de Dios estamos llamados a descubrir cuál es la revelación de Dios en la historia humana. Y ahí emerge Dios, que alienta todo anhelo auténtico de la mujer. Dios, y este es el mensaje, Dios sostiene, Dios apoya, Dios acompaña la lucha esperanzada por la vida humana, sostiene la vida humana en su anhelo de vivir, como acompañó también la vida de Agar y de Ismael, su hijo, alentándola también con su promesa y su bendición. Va a convertir también y va a bendecir al hijo de la esclava Ismael. Dicen que Ismael es el padre de los pueblos árabes. Por otro lado, un mensaje también que se puede sacar de aquí es que Dios ve, Dios escucha y atiende el clamor de la esclava en su lucha por la libertad. La lucha por la libertad es una lucha válida, es una lucha que Dios apoya, no desde la violencia, evidentemente, sino desde el Espíritu de Dios, que siempre será un espíritu de amor, pero también de una identidad fuerte en Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Agar es la mujer que representa el anhelo de ser reconocida como ser humano, como mujer y con el derecho a la libertad y a la igualdad. Agar también es sobre todo la mujer que vive en la conciencia que Dios la ve, la mujer de fe. Sabe y atiende, también sabe que Dios la atiende en su necesidad más auténtica. Es la mujer con la mirada puesta en aquel que sabe que la ve y por lo tanto que vive del amor de Dios. En la lucha por la dignidad, la fe recuerda una vez más que hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. ¿Será capaz Agar de transmitirlo a su hijo Ismael, varón él también, para que no se repita su historia? Tendrá que educar al varón para caminar en comunión de vida, en la diferencia complementaria y referida en la entrega mutua, tarea de todas las madres con sus hijos. La única manera muchas veces de superar el patriarcado es precisamente la educación que las madres, junto con sus maridos, con los padres, dan a sus hijos. Esa educación en la que se refleja esa igualdad en la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto en el don mutuo. Yo me he encontrado todavía historias de este tipo. Últimamente, la historia de muchas familias, un caso concreto, una suegra que humilla a la nuera porque no puede tener hijos, incitando a su hijo, es decir, al marido, ¿verdad?, de su nuera, que la deje para encontrar una mujer fecunda, y humillando a su nuera, diciéndole y llamándola que también es como un varón, porque no puede tener hijos con ella. ¡Qué tremendo! Que una nuera, todavía hoy, una mujer mayor, en ciertas culturas, en ciertos pueblos que son hispanos, todavía carguen con ese peso del patriarcado y de la injusticia, siendo capaces de humillar también una mujer
a otra mujer, y el varón como Abraham en medio, a ver entre las dos qué es lo que sale. Yo conozco esas historias hoy. Violencia no del hombre hacia la mujer, sino de la mujer, repito, hacia la mujer, como Sara hacia Agar. También la mujer es víctima y verdugo a la vez, al mismo tiempo en esta historia, y solo una mirada de fe, y esa es la invitación, una mirada de fe real podrá hacernos salir de este círculo vicioso, superar la estructura patriarcal en la fe de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y que por lo tanto no hay camino humano sino el camino de la comunión, el camino de la donación recíproca, el camino del diálogo, el camino del crecimiento en la fe. Este es el mensaje de Agar la esclava. Si ahora pues podemos comentarlo o podemos también tener algún diálogo o algunas preguntas, pues qué bueno que podamos profundizar y sobre todo leer estos dos textos, este texto, ¿verdad?, de la historia de Agar, tan hermosa como todas las historias que cuenta la Biblia, porque en esas historias humanas Dios se revela a cada uno de nosotros, nos habla y nos cambia el corazón. Paso al estudio. Muchísimas gracias, estimado Padre Nicolás, por esta reflexión, por hablarnos de esta mujer que sufrió mucho, fue esclava, todo lo que la describía era mucho dolor por el que ella atravesó, pero sobre todo lo que yo me quedo es que se llenó de gozo, porque escuchó la voz de nuestro Señor, quien la protegía, quien la amaba, y eso es lo más grande de esta historia. Y yo le pido a usted en estos momentos si puede guiarnos con una oración dedicada a todas esas mujeres que en algún tiempo también nos sentimos esclavizadas por diferentes situaciones, con diferentes dolores, humilladas, para recordarnos lo mucho que el Señor nos ama y nos cuida y nos protege, que solo está en nosotras aclamar a Él para sentir su presencia, querido Padre. Cómo no, y también por tantas mujeres oramos que siguen siendo explotadas, que siguen siendo víctimas de la trata de personas, siguen siendo esclavizadas y muchas veces relegadas a la nada. Y oramos por todas ellas para que en un momento determinado alguien aparezca en su vida en el que puedan ver también a Dios, a ese Dios que las ve, que puedan sentir que Dios las ve, que Dios las acompaña, que Dios las fortalece y que Dios también les va a dar ese anhelo en su corazón de libertad para que luchen por salir de esas situaciones, o a todas aquellas mujeres que no saben cómo salir adelante o cómo vivir dignamente o cómo superar ciertas dificultades que puedan tener, a veces no tan graves, pero sí dentro de una familia, sintiéndose no dignas. Dios viene a dignificarnos y por eso pedimos que entre en el corazón de cada una de todas las mujeres y a la vez también que entre en el corazón de todos los hombres para que sepamos, ¿verdad?, respetar, para que sepamos amar, para que sepamos también entregar y acompañar como Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. Ven, Padre nuestro, a nuestro corazón, por medio de tu Hijo Salvador, que quiere liberarnos de todas nuestras heridas, de todas nuestras esclavitudes, de todas nuestras opresiones provocadas por el egoísmo y el pecado. Ven, Espíritu Santo, para que nuestro corazón quede abierto a tu amor, para recibir tu gracia, tu perdón y sobre todo tu amor transformador. Amén.